¿Qué tal? Bienvenidos al sexto video. En este video vamos a ver otra forma del sí condicional. En este video vamos a ver cómo el sí condicional me permite conectar dos o más preguntas en una sola condición. Vamos pues. De momento nosotros hemos visto preguntas simples, ¿verdad? De una sola pregunta. La persona es mayor de 18 años. Punto. Esa es la pregunta que va en mi condición. Determinar si una persona es mayor de 60 años. Determinar si un valor es mayor que 100. Observe cómo en estos tres ejemplos mi condición solo implica una pregunta. Solo se hace una pregunta. Sin embargo, en muchas ocasiones nosotros necesitamos hacer condiciones, una condición, pero que puede tener dos o más preguntas. Por ejemplo, que la edad de la persona sea mayor que 18 años y menor que 60 años. Ojo, es una sola condición que está compuesta en este caso por dos preguntas. Persona mayor que 18 años es una pregunta, menor que 60 años es la segunda pregunta. Que un valor determinado sea mayor que 1 y menor que 100. Mayor que 1 es una pregunta, menor que 100 es otra pregunta que se encuentran dentro de la misma condición. Observe cómo en este caso, en estos ejemplos, estoy haciendo dos preguntas, pero muy importante, se conectan entre sí. Las dos preguntas están conectadas entre sí. No pierda de vista, entonces, que en una sola condición yo puedo tener dos o más preguntas conectadas entre sí. Veamos la siguiente frase. Que la edad de la persona sea mayor de 18 años y menor que 60 años. Observe la primera pregunta, mayor que 18 años. La segunda pregunta, menor que 60 años. Ojo, muy importante, ambas preguntas están conectadas por un conector I. Un conector I. Las dos preguntas están conectadas por un conector I. En este caso, ambas preguntas deben resultar positivas para que toda mi condición resulte positiva. Veamos, hagamos un pequeño ejemplo. Supongamos una edad de 35 años. ¿La persona es mayor que 18? Sí. ¿La persona es menor que 60? Sí. Por lo tanto, mi condición sería verdadera. Vamos a tomar como base un valor de 70 y analicemos la pregunta parte por parte. ¿La edad de la persona es mayor que 18 años? Sí. ¿La edad de la persona es menor que 60 años? No. Por lo tanto, tengo que la primera pregunta es verdadera y que la segunda pregunta es falsa. Por lo tanto, mi condición sería falsa porque estoy usando un conector I. Esa es la razón por la que se haría falsa. Ahora veamos el conector O. Que la edad de la persona sea mayor de 18 años o
que la edad de la persona sea menor que 60 años. Cuando yo uso un conector lógico o, basta con que una de las dos preguntas se cumpla para que toda mi condición sea verdadera. Veamos nuevamente. Tomando el mismo valor base de 70, hago la pregunta. ¿Que la edad sea mayor que 18 años? Sí, es verdadero. ¿Que la edad sea menor que 60 años? No, es falso. Pero como una es verdadera y yo estoy usando un conector lógico o, entonces toda mi condición me daría una respuesta verdadera. Esto se debe básicamente a estas tablas de verdad. Cuando yo uso un conector lógico y, forzosamente las dos preguntas deben tener un valor de verdadero para que todo el resultado sea verdadero. De lo contrario, en cualquier otra situación, con una que sea falsa, toda mi condición se vuelve falsa, incluso si las dos son falsas. Cuando yo uso el conector lógico o, mi condición va a ser falsa solo si ambas preguntas son falsas. Con una que sea verdadera, toda mi condición será verdadera, incluso si las dos preguntas son verdaderas. Bien, esto se llama tablas de verdad de los conectores lógicos y o. Así los vamos a llamar, ya lo he mencionado. Conectores lógicos. ¿Por qué? Porque me conectan de forma lógica dos o más preguntas. Más adelante vamos a ver ejemplos donde usamos más de dos preguntas. En este momento lo importante es que comprendamos las siguientes situaciones. Primero, una condición puede estar compuesta por dos o más preguntas. Que las preguntas de una condición deben estar conectadas a través de un conector lógico, cualquiera que sea, no importa si es y o si es o, cualquiera es válido, pero las preguntas deben estar conectadas. Que de acuerdo al resultado de cada una de las preguntas y al conector lógico utilizado, tendremos un solo resultado para toda la condición. Cuando yo conecto dos o más preguntas en una condición, pues solo puedo tener un valor para toda la condición. O es falsa o es verdadera toda la condición, dependiendo de la combinación de las respuestas de cada pregunta. Bien. En este punto, lo importante es comprender que puedo tener condiciones con dos o más preguntas y que dichas condiciones siempre deben estar conectadas usando un conector lógico. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos los siguientes valores. Tengo que para A vale 5, B vale 2 y C vale 3. Diga el resultado de las siguientes condiciones o expresiones lógicas colocando una F si el resultado es falso o una B si el resultado es verdadero. Suponiendo estos valores me dicen A es diferente de C, la respuesta es sí, por lo tanto aquí tendría verdadero. A es igual a C, falso, por lo tanto aquí tendría falso. Si tengo verdadero y falso, ¿cuál sería el resultado de mi expresión? En las siguientes líneas explico el resultado y por qué. Bien. Veamos otras expresiones.
Dice que A es igual a B, ya sé que es falso. A es diferente de C o A es igual a C. Tengo que sí es diferente, no es igual. Verdadero o falso. Por lo tanto, mi expresión es verdadera. Analicemos la siguiente. A mayor que B, B menor que C o C mayor que A. Voy a analizar la primera. A es mayor que B. Voy a regresar a ver los valores. A es mayor que B. Sí. Por lo tanto, mi primera pregunta me da un resultado verdadero. Observe cómo estoy segmentando las preguntas. Aquí tengo la primera pregunta. La siguiente pregunta es, ¿B es menor que C? Vamos a regresar a ver los valores. ¿B es menor que C? Sí, verdadero. Estoy segmentando la segunda pregunta. B es menor que C. Al conectar mis dos preguntas, A es mayor que B, verdadero. B es menor que C, verdadero. Y ambas preguntas conectadas con el conector lógico y me va a dar como resultado que esta expresión en totalidad, esta expresión es verdadera. Pero aún me falta evaluar una parte para determinar toda mi condición. La última pregunta es, ¿C es mayor que A? Vamos a ver. C es mayor que A, falso. Por lo tanto, yo tengo que esta expresión es falsa. Como tengo conectada esta B con esta F a través de un conector lógico O, verdadero o falso, me dará como resultado que toda mi expresión, ahora sí, toda mi condición es verdadera. Fíjese cómo puede usted segmentar toda la expresión en pequeñas partes para llegar a la evaluación de toda la condición. Es importante que tenga esto en cuenta. Para ello le recomiendo hacer los siguientes ejercicios. Pause en este momento el video y coloque aquí el resultado final de las expresiones. Si es falsa o si es verdadera, dependiendo los valores que me están indicando. Por otro lado, escriba las condiciones o las expresiones lógicas que me van a permitir preguntar cada una de estas acciones. Haga pausa en este momento. Bien, debo entender que usted ya resolvió ambas partes de esta diapositiva y ya pudo resolverlo. Insisto, si hay dudas, llévelas a la clase, ahí podremos discutirlas. Para aclarar entonces nada más, un punto importante es, continuando con los estándares internacionales, pues para usar el conector lógico y vamos a usar la expresión and, ya que usamos el idioma inglés como un idioma internacional, como un estándar internacional. Y OR me va a permitir conectar a través del conector lógico O. Entonces debemos reemplazar el I por AND y el O por OR, estemos construyendo un algoritmo. ¿Para qué? Para que estemos dentro de un estándar internacional. Vamos a comprender todo este asunto mediante este ejercicio, el cual voy a presentar en el siguiente video. No dejes de verlo, porque lo vamos a resolver en español estructurado, lo vamos a resolver en diagrama de flujo y lo vamos a ejecutar para ver que efectivamente estén funcionando.
Entonces te veo en el siguiente video. Gracias.